Bueno, veo y me avisan que estamos ya al aire, empezando la transmisión de esta actividad que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Les quiero dar una gran bienvenida, un gran saludo y un gran abrazo a todos quienes se están uniendo a este ciclo educativo, a un ciclo de conversatorios que va a ser en torno a las epilepsias refractarias. Les quiero contar que vamos a estar conversando con distintos especialistas en las distintas semanas que nos van a estar acompañando y que se están uniendo ya a nuestra sala, tanto a través de Zoom como de Facebook, que es nuestra señal en vivo, en nuestra principal red social de la Liga, distintos cuidadores y distintas personas a lo largo de toda Latinoamérica, principalmente de Chile, donde estamos nosotros haciendo esta actividad, pero también saludar con mucho cariño a quienes se unen del resto de Latinoamérica y nos saludan de Venezuela, Argentina, por ejemplo, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, México, Costa Rica. Así que un gran saludo y esperamos que estas jornadas que hemos realizado con tanto cariño para ustedes sean muy provechosas y que podamos responder la mayor cantidad de dudas. En este ciclo nos hemos reunido con distintas organizaciones y asociaciones de pacientes que están instaladas acá en nuestro país, en Chile, y que trabajan justamente por distintos tipos de epilepsias refractarias y en torno a estas distintas patologías y distintos síndromes se han unido para trabajar por mejorar la situación de los pacientes que justamente los han unido, ¿cierto? Y vamos a estar reuniéndonos cada día martes durante el mes de octubre, abordando desde distintos aspectos todo lo relacionado con esta condición de salud. Hoy día, martes 5 de octubre, nos va a acompañar la doctora Carolina Quintana, quien es neuropediatra y además es epileptóloga, y ella se desempeña en el Hospital González Cortés acá en Santiago de Chile y va a estar respondiendo todas sus dudas y preguntas, así que los invitamos a hacernos llegar las inquietudes que tengan en el panel de preguntas que tiene Zoom, o de lo contrario a través de Facebook en los comentarios pueden irnos haciendo sus preguntas y sus dudas. Y las siguientes semanas vamos a ir abordando otros temas. La próxima semana vamos a estar conversando con Daniela Araya, psicóloga desde el punto de vista más de los aspectos emocionales, y cómo esto también es un tema muy importante de abordar, ¿cierto?, con la familia, con el paciente, con el cuidador, por todo lo que involucra hacerse cargo de esta realidad, que puede ser sorpresiva y que puede ser de gran impacto también. Y posteriormente vamos a estar hablando con un especialista en fonoaudiología ya el 19 de octubre y el martes 26 de octubre un experto en el ámbito ya de las cirugías como uno de los tratamientos que también puede estar presente en el tratamiento de este tipo de epilepsia, que es la epilepsia refractaria. Y ahí les muestro, aparte de nuestros expertos que nos van a estar acompañando cada semana, como les conté, hoy día va a estar con nosotros la doctora Carolina Quintana, y las semanas que vienen, sucesivamente vamos a estar con distintos expertos en distintas disciplinas o distintas profesiones, pero todos con experiencia en epilepsia y en epilepsia refractaria. Así que los invitamos a continuar acompañando las semanas que vienen. Y en especial queremos agradecer y reconocer la labor de las distintas organizaciones y asociaciones de pacientes que se han sumado a esta iniciativa. Y les quiero contar que esto ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de fundaciones como la Fundación de Epilepsia Refractaria, de acá de Chile, de Fundemi, la Fundación de la Hemiferectomía, también de Caminamos por Ellas y Ellos, del síndrome de Rett Chile, y también del síndrome de Dravet Chile, y vamos a ir mostrándoles también lo que hacen cada una de estas fundaciones semana tras semana. Entonces voy a dejar de compartir ahora en este momento para que partamos ya esta conversación. Ya hay algunas preguntas y hay algunos comentarios que nos llegan desde las interacciones del chat. Básicamente saludos de distintas partes de Latinoamérica, de Chile, como les contaba, que se están uniendo a esta conversación.
Y les quiero contar que hoy día vamos a tener la oportunidad de conocer no solamente el testimonio o las palabras de la experta, de la neuropediatra que nos va a acompañar, sino que también algo muy significativo y que nos va a enseñar mucho a aprender desde un punto de vista mucho más cercano. Vamos a estar con el testimonio de una mamá y de una cuidadora de dos gemelos muy lindos que por ahí los pude conocer yo el otro día, que es Javiera Toledo. Ella nos va a estar contando un poco de su historia, de su vivencia y de cómo ha sido o cómo ha cambiado su vida desde la llegada de Tomás y Lucas y desde la llegada de este diagnóstico que puede a uno darle mucho miedo, pero que hoy día ella lo ve con un sentido distinto, ¿ya? Entonces, para partir, doctora, y iniciar esta conversación, queremos hacerle la pregunta como más inicial que tiene que ver con cómo podríamos entender y definir qué es una epilepsia refractaria. Nos pudiera, Hola. como para partir a introducir este tema, contarnos de qué se trata eso. Claro que sí. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me parece que estas jornadas, la verdad es que son muy importantes y enriquecedoras, tanto para los pacientes como también para nosotros como profesionales, ¿no es cierto?, de la salud. Entonces, para partir en relación a este tema, la definición de lo que es la epilepsia refractaria es una definición que realizaron un grupo de expertos a nivel internacional, ¿no es cierto?, la Liga Internacional contra la Epilepsia, que nos habla de que un paciente tiene epilepsia refractaria cuando ha probado dos fármacos bien escogidos, en dosis adecuadas toleradas, y ya que a pesar de eso el paciente sigue con crisis. Y esta definición tiene bastantes conceptos importantes. Lo primero que nos dice es que tienen que ser fármacos bien escogidos, y eso es porque no todas las crisis epilépticas se tratan igual. Hay algunas crisis epilépticas que van a funcionar muy bien con algunos tratamientos específicos y pueden funcionar muy mal con otros fármacos. Lo otro es que nos dice es que sean dosis adecuadas y bien toleradas. Y esto es muy importante en nuestros pacientes pediátricos porque los pacientes van creciendo, ¿no es cierto? Van habiendo cambios también en el peso y por lo tanto debemos ir ajustando esas dosis a nuestros pacientes. Y lo tercero es que nos habla, ¿no es cierto?, de este concepto de dos fármacos. ¿Y el por qué hay dos fármacos? La verdad no es un número, digamos, que haya aparecido solo porque sí, sino que esto se debe a que se han hecho bastantes estudios a nivel internacional, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, y hay un grupo en particular que es el grupo del Dr. Brody, que ha trabajado en Glasgow, y él partió, digamos, publicando cómo respondían los pacientes a un primer tratamiento una vez que se realizaba el diagnóstico de epilepsia. Ellos publicaron un grupo del 2000, lo siguieron y publicaron otra vez el 2012, y hace poco, el 2018, sacaron la última publicación. Y ellos vieron que un paciente con reciente diagnóstico de epilepsia, cuando nosotros le damos un primer fármaco antiepiléptico, alrededor de un 49% responde y queda libre de crisis con ese primer fármaco. Cuando les damos un segundo fármaco, un 13% más aproximadamente va a responder a estos fármacos. Pero cuando ya probamos un tercer o un cuarto fármaco, el porcentaje de respuesta cae notoriamente. Con el tercer fármaco cae alrededor del 3% y con el cuarto fármaco aún menos. Y es por eso de que tenemos este concepto de que en realidad, ya habiendo probado dos fármacos, la gran mayoría de los pacientes van a responder, o sea, más de un 60%, y aquellos que no responden probablemente van a evolucionar con una epilepsia de difícil manejo. Doctora, perdón. Entonces, de esta forma, voy a cambiar de esta forma podríamos pensar que más o menos entre el 40% o menos serían ya pacientes refractarios, ¿no? Así es, alrededor de un 30% de los pacientes aproximadamente van a evolucionar con una epilepsia refractaria. Y Ahora, sí, perdón, esa proporción es más o menos similar, independiente del grupo etario. Más o menos hablamos del 30% independiente del ciclo de la vida en que esté cursando la epilepsia el paciente. sí, eso es una pregunta importante, y en realidad lo que se ha visto en la mayoría de los estudios como factores pronósticos de en qué pacientes pensar que tienen más riesgo de evolucionar con una epilepsia refractaria, lo que se ha visto, digamos, como el
el mayor, digamos, índice pronóstico es que el paciente, independiente de la edad, no haya respondido al primer fármaco antiepiléptico. Ese es como el primer factor de riesgo. El segundo factor de riesgo para evolucionar con una epilepsia refractaria independiente de la edad del paciente es el número de crisis epilépticas que el paciente haya tenido previo a iniciar el tratamiento farmacológico, independiente de la edad del paciente. Y el tercer, digamos, factor importante para, digamos, poder pronosticar cómo va a ser la respuesta de nuestro paciente a los tratamientos que le estamos aplicando, es si es que existe o no una etiología clara para la epilepsia. De esta forma, se ha visto que los pacientes que tienen una etiología conocida, en general tienen más riesgos de evolucionar a una epilepsia refractaria frente a un paciente que tenga una epilepsia generalizada y de las que llamamos idiopática, en que no hay una etiología clara. Y esto es importante porque la población infantil, digamos, algunas de las etiologías que van a ser especialmente importantes porque debemos sospecharlas, ¿no es cierto?, buscarlas para darles un manejo adecuado. Está, por ejemplo, el grupo de los pacientes que tienen malformaciones del desarrollo de la corteza cerebral. Este grupo de pacientes corresponden a un 40% de los pacientes con epilepsia refractaria en la edad pediátrica. O sea, de todos los pacientes pediátricos que tienen epilepsia refractaria, un 40%, o sea, casi la mitad, van a tener una lesión por malformación del desarrollo cortical y que podemos hacer el diagnóstico con una buena imagen de cerebro, en general una resonancia encefálica. ¿Y por qué es importante? Porque estos pacientes pueden tener un tratamiento específico que no necesariamente va a ser solo fármacos antiepilépticos, sino que incluso podrían tener una solución resolutiva, digamos, final, como podría ser una cirugía de epilepsia. En los pacientes pediátricos también son importantes, por supuesto, las causas genéticas, que es un grupo, ¿no es cierto?, de etiologías que cada vez va creciendo más, porque cada vez estamos conociendo nuevas, ¿no es cierto?, genes implicados en el desarrollo de la epilepsia, y la importancia de esto es múltiple, ¿no es cierto?, de conocer si efectivamente estamos frente a un paciente con una etiología genética, porque también en estos casos podemos muchas veces tener un tratamiento específico para el defecto genético que nuestro paciente presente. Además, el hacer un adecuado diagnóstico genético nos permite, ¿no es cierto?, adelantarnos a cuáles podrían ser las posibles comorbilidades, ¿no es cierto?, complicaciones que podría tener nuestro paciente a lo largo de su vida. Nos permite, por supuesto, también realizar un adecuado consejo genético a la familia, porque podemos saber cuál es el riesgo de recurrencia si es que estos padres quisieran tener otro hijo. Nos permite a nosotros como médicos algo muy importante, que es hacer publicaciones científicas, ¿no es cierto?, juntar a este grupo de pacientes que tienen una misma mutación, ver cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cognitivo, ver qué complicaciones médicas y no médicas van a tener, ver cómo responden a ciertos tratamientos, y eso, ¿no es cierto?, nos permite a todos como comunidad científica aprender. Y por supuesto también a los padres, ¿no es cierto?, les permite formar grupos, como lo que nosotros vemos en los grupos como ahora, como el Traveo, como el Red, que al tener un diagnóstico en común se pueden apoyar, ¿no es cierto?, pueden compartir experiencias, y eso por supuesto que es un apoyo muy enriquecedor para ellos. Gracias. Hay algunas personas que nos preguntan dentro de las interacciones que estamos teniendo con respecto a si puede haber un cambio en este concepto o en el diagnóstico de una epilepsia que se consideró refractaria y que luego que se alcanza cierto control en el tiempo de las crisis en el paciente, si se sigue categorizando como refractario. Por ejemplo, nos habla una mamá que su hija tuvo crisis solamente durante su periodo neonatal o en ese periodo, y que ya a los 5 años ya no tiene crisis. ¿Sigue siendo refractaria o no? Por ejemplo, y hay algunas preguntas como que repiten ese concepto. Ese concepto. Ya, eso es importante porque hay algunas, digamos, epilepsias, o que nosotros que hablamos de síndromes epilépticos. Cuando nos referimos a síndrome epiléptico nos estamos refiriendo a una clínica en particular, a una edad específica, y que tienen en general resultados de exámenes como es el electroencefalograma específico para estas etiologías.
Esos síndromes epilépticos, como dije, tienen un factor de edad. O sea, nosotros en general encontramos ese síndrome epiléptico en edades específicas, y nosotros sabemos que algunos síndromes epilépticos pueden manifestarse a ciertas edades con muchas crisis, pero que después pueden incluso evolucionar libres de crisis, como ocurre, por ejemplo, con algunos casos de epilepsias neonatales, que antes se llamaban como las epilepsias neonatales benignas y ahora están asociadas a mutaciones específicas. Efectivamente, en el periodo neonatal pueden tener muchas crisis y que posteriormente el paciente puede evolucionar libre de crisis. Y en esos casos va a depender si el paciente, digamos, cuánto tiempo lleva libre de crisis, porque hay en algunos casos que incluso uno podría hablar de una epilepsia curada, ya cuando lleva, va a depender un poco de los tiempos, pero en general una vez que lleva más de 10 años sin crisis y 5 años sin tratamiento. Entonces sí es un concepto que va cambiando, son diagnósticos que efectivamente pueden ir cambiando a lo largo de la vida del paciente. Súper importante entonces y muy aclaratorio para parte de las personas que nos están en este momento preguntando. Y bueno, la doctora nos habló ahí de varias cosas que vamos a volver a tocar con usted, doctora, como esto del panel genético, que hay varias preguntas y dudas en torno a eso. También en relación a los tratamientos, habló de la posibilidad de quizás pensar en tratamientos no solo farmacológicos, sino también quirúrgicos. Y también en relación a los medicamentos, por ahí hay gente que está con esta típica controversia entre los genéricos y los originales, y si para los refractarios ese es un tema que hay que tener en consideración. Pero antes de seguir conversando con nuestra querida doctora Quintana, nuestra especialista invitada del día de hoy, y haciendo mención también a lo que ella nos contaba de los distintos síndromes que van apareciendo en estos procesos en que el médico, el neuropediatra va atendiendo estos casos y aparecen el síndrome de West, el síndrome de Rett, el síndrome de Dravet. Hemos conocido nosotros también como Liga a las agrupaciones que están luchando por mejorar la situación de cada uno de estos diagnósticos, que son enfermedades raras quizás para parte de nuestra realidad nacional, que son las que tienen menor cobertura, ¿cierto? Incluso a veces tienen menos prestaciones o ni siquiera llegan todos los medicamentos a nuestro país. Y en ese contexto es que estamos muy contentos de poder reunir hoy día a distintas fundaciones que trabajan por mejorar la situación de cada una de estas personas, y especialmente hoy día les quiero mostrar yo a una de las organizaciones que está organizando este ciclo y que trabaja específicamente por el síndrome de Dravet, una palabra desconocida para muchos de nosotros si es que no conocemos a nadie con este diagnóstico, ¿cierto? Y si es que no nos enfrentamos en forma más personal en nuestra vida a conocer a alguien con esta situación. Y les quiero mostrar parte de lo que realiza la Fundación con este video para que luego conozcamos una de las historias protagonistas de esta fundación.
Bueno, dejo de compartir en este momento el video y es muy significativo conocer, ¿cierto?, esta fundación, y por lo menos a mí lo que más me impacta es el profundo sentido de soledad que pueden sentir las familias y lo importante que es sentirse acompañados, ¿ya? Independiente de que siempre uno busca el tratamiento, el que nuestro hijo esté bien, que no haya más crisis, que esto cambie, pero el sentirse acompañado es como lo más significativo y que a mí me removió más de Dravet como fundación. Y para darle un rostro, un cuerpo y una historia a la Fundación Dravet, hoy día nos va a acompañar Javiera Toledo, como les conté hace unos minutos, mamá de gemelos, de Tomás y Lucas, y un par de gemelos idénticos que además ambos, por supuesto, tienen este diagnóstico que es de síndrome de Dravet. La Javiera nos va a contar un poco de su historia personal, de su historia profesional, porque ella le tocó ser madre muy lejos de Chile, en Francia, haciendo su doctorado, con toda una proyección profesional como doctora y científica brillante, y esta experiencia le removió su vida completa y hoy día está trabajando ahí codo a codo con otras madres y con otras familias por esta lucha de no sentirnos solos cuando nos toca una enfermedad distinta, ¿cierto?, rara, con poca cobertura en nuestros hijos, y ha estado dispuesta a que hoy día la escuchemos y a compartir parte de su vida con nosotros. Así que le quiero dar una gran bienvenida a Javiera y que nos cuente un poco cómo llegó este diagnóstico a su vida y que nos cuente un poco su historia en relación a la epilepsia refractaria y específicamente al síndrome de Dravet. Javi, bienvenida. Muchas gracias, Loreto. Bueno, primero quiero agradecer esta instancia, la verdad que considero que es un momento súper importante, personal, pero también un poco como representación de la Fundación. La verdad es que en breve somos un grupo de 4 mamás que estamos tratando de sacar adelante esto y eso, pues, o sea, con el objetivo de no sentirnos nunca más solos, ¿verdad? Porque tal como tú mencionabas, Loreto, yo creo que es un sentir común lo que vemos, ¿cierto? Cuando conversamos con otras familias con Dravet, y es, oye, yo pensaba que estaba sola, que no había nadie más que estaba con lo mismo. Así que un poco eso. Bueno, tal como tú decías, yo tengo gemelos, Tomás y Lucas. Ellos tienen 5 años y ellos nacieron cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Francia. Así que estábamos solos con mi esposo allá, felices, ¿verdad?, con la llegada de estos 2 chiquillos. Obviamente veíamos un poco que se venía complicado el tema porque no teníamos a los papás cerca, etcétera, pero la verdad es que lo pudimos manejar bien los primeros meses. Pero claro, cuando apareció el tema de la primera epilepsia, Tomás tenía casi 10 meses, de hecho fue más o menos hace 5 años atrás, fue más o menos esta la época, no se había enfermado nunca el Tommy, y estaban recién empezando a gatear, ya gateando, pero ahí empezando a tomar las cosas del suelo, y tuvo su primera como cuadro febril, ¿verdad? Asociado a una infección viral, y convulsionó, pues estaba el papá con él en la casa, y uno recibe, yo estaba en mi trabajo y recibe la llamada que uno no quiere recibir nunca, eso de, oye, el niño está, no sé qué le pasó, y está en el hospital, o se lo llevó a la ambulancia. La verdad es que fue, yo no sé, la verdad mi marido todavía no logra, ¿cierto?, como recordar todo lo que pasó en ese momento. Pero obviamente fue algo que nos marcó. Y claro, esa primera instancia fue, en el hospital nos dijeron, no, es algo febril. Y me hacía sentido porque el niño tenía fiebre y bien, pasó, se acabó el tema. Pero 2 semanas después, Luquita también tuvo una crisis. Pero ese día yo estaba en la casa también y fue como de ausencia, como que yo pegado, por decirlo así, perdón la poco tecnicismo, pero claro, y ahí nosotros corrimos al hospital y lo dejaron ese día hospitalizado. Y en la noche ya por fiebre tuvo una crisis generalizada. Y ese día, la verdad, no sé, me puse a buscar, porque también me dijeron que era febril. Entonces yo me puse a buscar y dije, a ver, gemelos, ¿cuál es la probabilidad? No sé, me puse a leer muchas cosas. Y ahí apareció, yo habría puesto en Google epilepsia genética, no recuerdo bien, lo puse, pero apareció la Fundación Dravet España.
Y ahí se me puso ahí entre ceja y ceja el tema del test genético. Así que ese día recuerdo que movimos cielo, mar y tierra con mi esposo para que nos pudieran hacer el test genético los niños ya en Francia. Y ya en diciembre nos movieron a un hospital mucho más grande, el hospital de Montpellier, y ahí la doctora que vio a los chicos, la epileptóloga, dijo, sí, probablemente sea un Dravet, nos tomó muestra de sangre para hacer test genético. Y ahí empezó un poco todo esto. Está muteada, Loreto. Y ahora voy a adherir mi PIN. Sí, ahí me contaba a mí el otro día, Javiera, que así parte un poco la historia, alejada de las redes familiares, del soporte que uno recibe, no solamente cuando tiene un hijo enfermo, sino que cuando es mamá, generalmente es súper importante tener esa contención y ese apoyo, así que le tocó vivir esto solos un poco con el papá de los niños. Y la otra pregunta que era muy importante, bueno, tú hablaste un poco del panel genético y le vamos a preguntar a la doctora un poco en qué consiste eso. La otra pregunta que venía para ti también, Javi, que nos preguntan también en parte de nuestras interacciones, es desde dónde surge esta iniciativa, no solamente de quedarte con el diagnóstico de ellos, sino que hoy día ser parte, ser la secretaria de la fundación, y cuál es el significado que le has dado a lo largo de los años y a lo largo de que todo el proceso de lo que ha significado la maternidad y enfrentarse a este diagnóstico, que para ti hoy día es importante ser parte de esta fundación, y cuál es el sentido de tu trabajo, a qué apunta. A ver, el tema de la fundación, yo creo que siempre estuvo en mi corazón. La verdad es que como, bueno, tú decías, yo también trabajo, yo no, gracias a Dios no he tenido que esforzarme, ¿verdad?, en dejar mi trabajo. No hemos logrado organizar bien con mi esposo y por supuesto mi mamá también ahora ya aquí en Chile. Ella ha sido súper fundamental en esto, ¿ya? Eh, pero siempre estuvo en mi corazón el tema de la fundación y básicamente es porque cuando uno se entera de este tipo de síndrome de Dravet, uno busca y uno ve casos terribles, súper catastróficos, y para nosotros fue una búsqueda. Yo recuerdo que mi marido buscaba siempre en las redes sociales, o sea, el síndrome de Dravet, no había mucho lo que aparecía, pero siempre eran casos muy terribles. Y yo por mi parte me ponía a leer los papers y buscaba síndrome de Dravet, leía N cosas, review, muchas cosas. Y una vez hubo un paper me hizo clic y que salía que, claro, que efectivamente los casos más, como un poco más graves de Dravet eran los que se estudiaban y probablemente los que se reportaban, porque habían algunos que eran más leves y que, claro, se hacía un test genético, etcétera, pero que a veces después los chicos dejaban de convulsionar y después no, como que no se sabía, no se le hacía un seguimiento porque dejaban de hacerlo. Entonces, ¿cuál fue mi idea en ese momento? Fue, ok, o sea, Dravet puede ser tan mínimo, tan extremo, yo no sé cómo va a ser el de mis hijos, y yo quiero vivir la vida con mis hijos en el día. Una decisión que obviamente todo el tiempo estamos reafirmando esa decisión que tomamos, porque de repente llegan los miedos, empiezan a aparecer 3 crisis seguidas, y llegan los miedos, pero uno se va acordando, ¿cierto?, de por qué uno tiene sus hijos, ¿verdad? Y bueno, con el paso de los años hemos visto que los niños, el Dravet que tienen los niños no es tan severo. Entonces, y esto lo voy a decir con mucha humildad, a mí me gustaría que los papás que recién están en este diagnóstico, que están, oye, tu hijo tiene síndrome de Dravet, puedan ver todas las realidades. Entonces, ver que mis hijos van al colegio, que mis hijos juegan, que mis hijos hacen una vida, ¿verdad?, relativamente normal, siento que puede ser como partir, ¿verdad?, con esperanza este diagnóstico. Obviamente no está lleno de dificultades, porque uno nunca se va a acostumbrar a ver a su hijo convulsionar. Eso no sé, yo nunca me acostumbro, me preocupo igual, aunque yo sé que más o menos cuánto tiempo se demoran en pasar las crisis, pero eso, es como ver un poco, mostrar eso un poco. También es un tema difícil de abrir las puertas de la casa y mostrar a lo que uno vive. También es un poco difícil tomar esa decisión, pero creo que está bien como para, desde esa vereda, ¿verdad?, ser quizás un poco de esperanza, ¿ya? Eso, me preguntabas también de mi trabajo, ¿cierto?
Sí, te preguntaba un poco eso, pero lo que tú, la reflexión que haces ahora, es como mucho lo que uno ve en los papás cuando se enfrentan a un diagnóstico que es como desconocido, raro, y que uno como que lo primero que hace es tratar de buscar ahí en Google y Sí. lo que aparece es lo más adverso, lo Mm. más terrible, y lo más dramático, y lo más catastrófico. Y era un Ujú. poco lo que decías, contabas tú en tu historia, de que cuando ustedes se enfrentan a este diagnóstico súper lejos de la familia, también ese es el primer impacto que tienen. Asociar este diagnóstico con estas palabras que para uno es primera vez probablemente que las escucha, sobre todo si uno no se dedica a la bioquímica ni a la química como lo haces tú, le da mucho miedo, mucha angustia, mucha incertidumbre y puede enfrentarse con mucho pesimismo, pero en el sentido que tú muestras tu testimonio, lo haces desde el punto de vista de que no siempre esto significa necesariamente adversidad, catástrofe y que el pronóstico no siempre va a ser tan adverso. Y ahí le quería preguntar a usted, doctora, esta misma pregunta. Siempre las epilepsias refractarias uno va a pensar en un panorama o lo va a plantear usted, no sé, cuando hay que comunicarle a la familia, cuando hay que explicar el concepto de epilepsia refractaria a unos papás, a una mamá, siempre llega un poco este sentir como de lo adverso, un mal pronóstico, que esto va a ir incluso asociándose a dificultades como discapacidad, nos preguntan también acá en el chat. ¿Cómo se logra que el impacto no sea de esa magnitud? Claro. Bueno, yo creo que ya solo el dar el diagnóstico de epilepsia tiene un impacto, digamos, importante en los papás. El diagnóstico de epilepsia, hay mucho desconocimiento en la sociedad en lo que significa, lo que implica, los distintos tratamientos que hay. Entonces ya solo ese diagnóstico yo creo que causa bastante miedo. Y que un papá vea que a pesar digamos, de los fármacos que estamos dando, de las distintas intervenciones, su paciente, su familiar, digamos, su hijo, sigue teniendo crisis, por supuesto que es una situación, digamos, bastante frustrante, ¿no es cierto?, de desesperanza, lo cual también compartimos nosotros como médicos cuando nos encontramos con un paciente. Entonces, más que nada, nuestra función tiene que ser también importante en realizar una buena educación a los padres cuando nos enfrentamos a un paciente con epilepsia que en realidad no está respondiendo a los tratamientos habituales. Y en esa educación, digamos, está siempre mostrarle el por qué puede estar ocurriendo esto, digamos, y el encontrar, y por eso ayuda mucho el saber la causa de la epilepsia. Como yo hablaba, nosotros, digamos, tenemos distintas esferas dentro de los diagnósticos. En un paciente con epilepsia nosotros lo catalogamos según, primero, qué tipo de crisis tiene. Después nos pasamos a qué tipo de síndrome tiene. Esto que explicaba yo, cuando el paciente reúne ciertas características desde el punto de vista clínico, de la edad y el electroencefalograma que lo hagan ser parte de un síndrome epiléptico. Y después también, paralelo a todo esto, tenemos el diagnóstico etiológico, el por qué ocurrió esto. En algunos casos eso puede ser, digamos, bastante claro, por ejemplo, en un paciente que tuvo un infarto, ¿no es cierto?, en el periodo neonatal, en que en la imagen de cerebro se ve una lesión clara y nosotros entendemos que por esa lesión el paciente tiene epilepsia. En otros casos no es tan claro y parte, ¿no es cierto?, un paciente, un niño que se iba desarrollando de manera normal y que a los 6 meses empieza, ¿no es cierto?, con algunas crisis epilépticas que primero pueden responder bien a tratamiento, pero que posteriormente estas crisis pueden ir aumentando, y nosotros vamos a querer, ¿no es cierto?, buscar una etiología. En general, ahí es cuando es muy importante en ese enfrentamiento de ese paciente, en cada control, en los niños, es volver a ordenarnos, es volver a lo básico, volver a la historia. Para nosotros, en neuropediatría, es muy importante el ser muy ordenado en el enfoque que hacemos. Para nosotros la historia clínica es lo que nos relatan los padres, en cómo ha sido el desarrollo de este niño, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo fue, ¿no es cierto?, las distintas patologías que puede haber tenido el niño a lo largo del desarrollo. ¿Cuáles son los antecedentes familiares? Eso es de suma importancia y mucho más aún desde el punto de vista del estudio genético, en cuándo sospechar que puede haber una enfermedad genética, ahí esos antecedentes familiares también cobran mucha importancia. El examen Doctora, físico, ¿sí? perdón que la interrumpa porque hay varias ¿Sí? preguntas con respecto, aparte de lo que usted nos está conversando, en Sí. relación a cómo este proceso
de recibir una buena historia clínica, de todo lo que hace el neuropediatra, ¿cierto?, para desarrollar este proceso hasta llegar a un diagnóstico, y nos preguntan también específico en relación al panel genético o al test genético, la relevancia que tiene, para qué sirve, qué tan asequible es, por ejemplo, en nuestro país, y en el caso específico del síndrome de Dravet, que hoy día el testimonio es del síndrome de Dravet, sí es efectivo que uno de los motivos que más agrava la evolución de la enfermedad tiene que ver con el diagnóstico se realice en forma tardía. ¿Y qué rol podría tener en ese sentido el panel genético? Sí. ¿Soluciona? Exacto. Lo que estaba intentando explicar básicamente es que uno cuando se enfrenta al paciente tiene que decir si el paciente se merece, digamos, a realizar o no este estudio genético, porque hay algunos que con una resonancia de encéfalo vamos a ver una lesión y por lo tanto en ese paciente no va a ser necesario. Pacientes que evolucionan con epilepsia refractaria, que probablemente tienen imágenes de cerebro que están normales o inespecíficas, en esos pacientes va a ser importante realizar un estudio genético. Primero, porque nos entregan, ¿no es cierto?, la etiología, nos entrega en ese sentido como la calma de no seguir con esta odisea de buscar y buscar el por qué está ocurriendo esto. Lo segundo, como dije, que es fundamental para nosotros como médicos, es que sabemos, según la mutación que el paciente tiene, más o menos cuál va a ser la evolución del paciente desde el punto de vista de las crisis epilépticas, o sea, qué esperar en relación a nuevas crisis que se podrían agregar, saber qué tratamientos van a ser mejor para ese paciente en específico, y también poder decirle a los papás también qué esperar un poco desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista cognitivo. Lo otro es, como dije también, fundamental desde el punto de vista del consejo genético. Ahora, en nuestro país, en general tenemos aumentado mucho, digamos, la capacidad de hacer test genéticos. Yo empecé mi formación como neuropediatra hace una década, y por lo tanto en esa época teníamos súper pocos estudios, digamos, disponibles. Teníamos el cardiograma, que nos permite solo contar cuántos cromosomas hay, que es como la base, ¿no es cierto?, de la información genética, y podíamos hacer test de algunos genes en particular. Hoy en día contamos con paneles genéticos en que se toman las muestras en laboratorios aquí en Chile y en general esas muestras se mandan al extranjero, y en estos paneles genéticos analizan un número determinado de genes que son los más frecuentes que se asocian a epilepsia. ¿Ya? Cuando partieron estos paneles genéticos hace algunos años, partieron con 50 genes, después 150, y hoy en día uno de los paneles que más utilizamos analiza más de 350 genes asociados a epilepsia. Y en estos paneles genéticos siempre para el laboratorio es muy importante que nosotros contemos un poco la historia clínica, porque incluso siendo, según cómo sea la clínica del paciente, se pueden ir agregando también el test de otros estudios. O sea, los paneles genéticos básicamente lo que nosotros vamos a buscar específicamente son genes que conocemos que provocan la enfermedad. Por lo tanto, esos paneles genéticos no nos van a entregar información de un gen que nosotros no estamos buscando. Esos paneles genéticos en general, en un paciente con epilepsia refractaria, con imágenes normales de cerebro, nos pueden dar información en alrededor de un 20% de los pacientes. O sea, encontrar una etiología genética en un 20% de los pacientes. Si a eso le sumamos que este paciente, además de epilepsia, tiene una discapacidad intelectual, tiene además un trastorno del espectro autista, o tiene familiares con trastorno del espectro autista, sabemos que esos pacientes probablemente nos va a servir más hacer un estudio que va a ser un poco más general, que va a ir a evaluar todo el material genético que finalmente se va a traducir en proteínas y que por lo tanto tiene relevancia desde el punto de vista clínico, y ese sería, por ejemplo, la secuenciación exómica que se realiza también hoy en día. ¿Ya? Por lo tanto, mi mensaje sería que primero es que hay que decidir bien qué paciente realmente debe ser estudiado con estudio genético, y lo segundo es decidir también cuál es el mejor estudio genético para cada paciente. Porque, como dije, no todos los estudios genéticos que están disponibles evalúan los mismos genes, evalúan las mismas patologías. Entonces, por eso es tan importante la clínica, y el decidir desde el punto de vista clínico cuál va a ser el mejor estudio para nuestro paciente. Y muchas veces eso lo hacemos en neuropediatra, pero también asesorados por un genetista, por supuesto. Doctora, yo sé que usted atiende pacientes pediátricos, pero también me preguntan por acá en el chat si esto también se puede realizar a adultos.
También Supuesto que sí. se hace estudio genético adulto, Sí, ¿cierto? así es. Y eso es una muy buena pregunta porque cada vez, digamos, nuestros pacientes pediátricos están creciendo. Como yo dije, hace 10 años no contábamos con este estudio. Y esos pacientes que probablemente podían haber tenido 10 años, ahora tienen 20 años. Y esos pacientes ahora están en controles por ellos también, los que ahora se están viendo enfrentados a hacer el diagnóstico de patologías que antes nosotros como neuropediatras no podíamos diagnosticar. Y en mi formación como epileptóloga, como electrofisióloga, nosotros también tenemos una formación en neurología adulto y nos hemos encontrado, digamos, realizando el policlínico, digamos, con pacientes adultos, en que hemos podido hacer el diagnóstico de algunas etiologías genéticas de epilepsia, en que antes, como dije, no estaban disponibles y que ahora, digamos, gracias al desarrollo de la ciencia, sí podemos contar, y que son estudios, insisto, que son importantes porque sí tienen repercusiones también desde el punto de vista del tratamiento. Así que sí, vale la pena en un paciente adulto que tiene una epilepsia refractaria, que no tiene una causa clara, realizar estudios genéticos. Bien, me preguntan también con respecto a la transición desde un pediátrico al paciente ya que tiene que ser visto por el médico neurólogo de adultos. ¿Cómo se realiza o cómo realiza usted, por ejemplo, esa transición y cómo es el acompañamiento a la familia y la desvinculación con este paciente que a veces llega a donde el neuropediatra lactante, a veces recién nacido, y son muchos años en que se genera un vínculo bien potente, y cómo se podría hacer la transición y aconsejar también a la familia a esta necesaria desvinculación que puede Claro. que ser necesaria, ¿no? Sí, esa es una pregunta, la verdad es que bastante compleja. Tal vez es más fácil responderla desde el punto de vista de lo que sería ideal, de lo que realmente en la práctica uno puede realizar. Y la verdad es que es una pregunta que siempre se toca en todos los congresos internacionales de cómo realizar una buena transición, porque es algo complejo para nosotros como médicos hacerlo. Yo creo que ahí es fundamental digamos, el ir realizando esta transición de manera paulatina. Yo trabajo en un hospital pediátrico público acá en Santiago, que es el Hospital Ezequiel González Cortés. Y en el hospital se está implementando la posibilidad de que los pacientes, digamos, cuando están llegando ya a la etapa en que deben transicionar, en general en pacientes con epilepsia ocurre a los 15 hasta los 17 años, nos aceptan, digamos, mantener los controles en el hospital, en hacer una consulta, por lo menos, en que sea visto por el neuropediatra, por el neurólogo adulto, junto al paciente y su familia. Y poder hacer, digamos, de esta manera una transición, una entrega, ¿no es cierto? No solo desde el punto de vista por supuesto, de los antecedentes clínicos y de la historia, que es muy relevante para el neurólogo, ¿no es cierto?, que va a seguir este caso, pero principalmente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, emocional, de la contención, de entregarle, yo creo, el mensaje también a los papás y al paciente de que ha crecido y que hemos tenido, ¿no es cierto?, una historia, un camino recorrido en que el paciente ahora está grande y por lo tanto es una nueva etapa en que puede, ¿no es cierto?, idealmente de una manera más independiente, ser manejada por este grupo que de adultos. Pero esta transición acompañada por ambos equipos me parece fundamental, en un momento en que se le permita a los papás, al adolescente, también realizar sus preguntas y poder calmar un poquito las inquietudes, porque por supuesto que estos cambios determinan bastante ansiedad. Claro. Quiero leer un comentario y pregunta que aparece acá en el chat y que es del área del ámbito de la educación. Nos dice Natalia: buenas tardes, soy psicopedagoga y quisiera saber, esta pregunta es para ustedes, Javiera, si como fundación han pensado en algún proyecto para garantizar la inclusión escolar y social para niños y niñas con epilepsia. La pregunta quizás no es tan específica en relación a proyectos, sino más bien al tema de la escolarización desde el punto de vista tuyo como mamá de dos niños que tienen este diagnóstico, que pueden tener quizás mayores dificultades o necesidades escolares, y cuál es tu visión hoy día y qué es lo que ves un poco también en el resto de las familias que están ahí presentes. Sí, a ver, igual un poco como fundación también nosotros estamos recién partiendo, estamos tratando de sacar adelante la fundación y tenemos muchas ideas, ¿verdad?, por hacer. Y una de esas cosas, y dentro de nuestro objetivo, está, por supuesto, la educación.
y participar, no que nosotras como mamás vayamos a educar, no, sino que motivar esta educación, ¿cierto? Ser un medio de educación para la comunidad que pueda estar cerca de nuestros niños, ¿verdad? De nuestros hijos con este diagnóstico, pero también a familias, etc. Entonces está dentro de nuestros objetivos. Y como mamá, efectivamente yo siempre he sido de la idea de que mi hijo se escolarice, ¿ya? Ahí hay un beneficio, ¿verdad? Para mis hijos, pero también, como yo le comenté a Loreto en alguna oportunidad, para la sociedad, para la inclusión. Obviamente, esa decisión como familia la tomamos porque mis hijos convulsionan poco. Hoy día en la tarde, por ejemplo, mi hijo tuvo una crisis muy cortita en el colegio, pero es la primera en 3 meses y es primera vez que lo hace en el colegio. Pero es nuestro escenario, entonces por eso nosotros lo hacemos. Y creo que más que pensar en los contras, tenemos puros beneficios. La verdad es que elegimos un colegio, ¿verdad?, que tuviera profesionales, que fuera íntegro en ese sentido, que tuviera programa PIE y que tuviera también la ley CEP, si no me equivoco, que se llama CEP, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que implica esto? O sea, que mis hijos tienen a disposición fonoaudióloga, educadora diferencial, psicóloga, y además todo lo que implica la adecuación curricular cuando ellos lo necesitan. Entonces, obviamente, yo sé que mis hijos de hecho ellos tienen un retraso en el lenguaje, por ejemplo. Ellos entienden todo, pero les cuesta expresar lo que les está pasando. Entonces, en algunas oportunidades no pueden expresar bien cosas que quizás o no puedan estar entendiendo, pero ellos van a su ritmo. Y yo siento que ese ritmo, ¿verdad? Y ese trabajo en equipo que se consigue en el colegio es súper importante y es clave. Porque yo podría llevar a mi hijo a una fonoaudióloga por fuera o a distintos profesionales, pero si no está en el contexto escolar, que es lo que yo en realidad necesito, ¿verdad? Porque yo quiero que mis hijos se escolaricen, podría ser mucho más compleja esa relación. Y ahora yo también he visto que sin duda, si mis hijos van al colegio y tienen compañeros que ven, ¿cierto? Que tienen compañeros distintos, porque no hablan mucho, por lo que sea, eso también prepara, ¿verdad? A los chicos a estar en contacto con otros niños, ¿ya? Entonces es como una doble, como un doble beneficio para la sociedad al final. Claro, lo hablábamos el otro día, que es como mis hijos están mejor, porque ella me decía, yo veo que han avanzado mucho con sus pares, en ese espacio, en ese contexto donde no está la familia, son otros aprendizajes y son otros procesos que tienen los niños, que aunque uno quisiera dárselos en la casa, imposible. Y La por otro lado, socialización. sí, y por otro lado, claro, está el crecimiento que ellos están regalándole a su comunidad. El enseñarle a sus compañeros sobre las diferencias, sobre la inclusión, y eso también es como súper valioso. En la experiencia y en la opinión de usted, doctora, ¿qué relevancia tiene lo que estamos hablando? La sociabilización del niño, el incorporarlo precozmente, por ejemplo, a la vida escolar, dentro de sus posibilidades, en un ambiente que esté seguro, protegido, ¿cierto? Con todo lo que involucra hoy día una política de educación donde la inclusión es importante, la convivencia también es otro de los desafíos que tiene la educación hoy día. Sí. Es importante reforzar esto en las familias, sobre todo cuando nos enfrentamos a estilos de crianza que son más sobreprotectores, donde cuesta mucho dar ese espacio sin que la mamá se aterre o el papá se aterre de que vaya a pasar algo terrible en el colegio. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que han planteado, con lo que dice Javiera. O sea, es fundamental que un paciente con epilepsia haga una vida lo más normal dentro de sus posibilidades. Y dentro de esas, por supuesto, en el desarrollo del niño, la escolarización es algo fundamental, ¿no es cierto? No solo desde el punto de vista académico, sino que, como muy bien hablaban ustedes, el de socializar, ¿no es cierto? El de crecer desde el punto de vista emocional, el de poder formar, ¿no es cierto?, una sociedad también que esté, digamos, que acepte la diversidad que cada uno como persona, digamos, es. Y es la única forma finalmente de poder esperar que por los años que vienen vayamos a tener una sociedad que incluya, ¿no es cierto?, mucho más a pacientes con las distintas patologías y por supuesto como es el caso de los pacientes con epilepsia. Ahora, desde ese punto de vista es súper importante también el realizar una adecuada educación al colegio.
así como nosotros tenemos que hacer una adecuada educación en relación al manejo de crisis a nuestros padres, al paciente, ¿no es cierto?, cuando corresponde, el poder realizar una adecuada educación al colegio de qué consiste la epilepsia. El colegio, y cuando digo el colegio me refiero no solo a los profesores, sino también a los niños, a los compañeros de nuestro paciente, explicar qué es la epilepsia, el explicar en algunos casos por qué se produce, y muy importante, ¿no es cierto?, explicar cuál es el manejo adecuado de una crisis epiléptica, ¿ya? Porque sabemos que, en general, la mayoría de las crisis de epilepsia van a pasar solas, pero muchas veces un mal manejo de la crisis epiléptica puede generar incluso, digamos, un rol perjudicial en el paciente, en vez de, digamos, una persona que solo quiso ayudar al paciente que tiene una crisis epiléptica, finalmente puede determinar un daño en él. Entonces, por eso es muy importante la educación. Además, obviamente, el educar, el tener la información, eso también disminuye la ansiedad, ¿no es cierto?, calma un poco al personal, ¿no es cierto?, del colegio, frente a qué podría pasar en caso de que el paciente tenga una crisis. Bueno, de hecho, nosotros que nos dedicamos a hacer educación en la liga, en realidad nuestra mayor demanda de educación es de los profesionales del área de la educación, todos los establecimientos que tienen que ver con educación regular, educación a través de los proyectos de integración escolar, escuelas especiales, así que se hace harta educación, y lo que hizo usted también es súper correcto, porque desmitificamos mucho el manejo de crisis, y ahí están arraigadas creencias que son, como por ejemplo que hay que poner un pañuelo en la boca, o hay que hacer algo en la boca. Exacto. Eso está súper arraigado en nuestra sociedad y en nuestra cultura. A pesar de que nosotros nos encontramos que estamos súper educados y desarrollados en altos temas, eso está súper arraigado. Y hoy día con esta llegada grande de migrantes y toda la mezcla cultural que tenemos, también hemos estado en contacto directo con una serie de otros mitos y creencias que para nosotros son Así realmente es. increíbles lo que escuchamos. Así que ahí la invitación a quienes nos están escuchando y necesitan para sus colegios, para los profesores de sus hijos, para las escuelas, educarse. Nosotros nos encargamos de hacer esa labor, así que nos pueden escribir también ahí a nuestra página web. Hay varias preguntas en relación, doctora, no sé si ha visto el panel de preguntas, pero hay varias preguntas que tienen que ver con dieta cetogénica, explicar un poquito el concepto y si esta dieta está indicada en epilepsias refractarias y si es efectiva o no. Y la otra pregunta que le quiero aprovechar de hacer al tiro, porque estamos con poquito tiempo ya, es con respecto a esta controversia y este debate que se genera en relación a los medicamentos originales versus genéricos, y si la población con epilepsia refractaria es especialmente más sensible y hay que tener mucho más cuidado con cambiar el tipo de medicamento o no, o si eso es solamente un mito o es caso a caso, porque también nos pasa que tenemos pacientes aquí que nos hablan que algunos medicamentos los reciben del hospital y no siempre es el original, entonces entran como en ese conflicto y en ese temor. Así que esas dos preguntas para usted, doctora. Bien. Bueno, en relación... Y medicamentos. Sí, bueno, en el manejo de un paciente con epilepsia refractaria, ¿no es cierto?, tenemos como 4 grandes grupos de línea a seguir. Un grupo, ¿no es cierto?, son los fármacos de tercera línea o de uso más habitual o de uso específico según la epilepsia que tiene. El otro, ¿no es cierto?, como yo le, es la cirugía de la epilepsia. Otro grupo es la neuroestimulación, que en Chile, ¿no es cierto?, en general nos referimos al estimulador del nervio vagal. Y el cuarto grupo, ¿no es cierto?, es la dieta cetogénica. Ahora, la dieta cetogénica en general la utilizamos en pacientes con epilepsia refractaria que no son candidatos a cirugía de la epilepsia, ¿ya? Y por lo tanto es un tratamiento que lo ocupamos más bien de tercera línea. Pero hay en algunos casos, como en los casos de una epilepsia, ¿no es cierto?, de biología genética, como es el déficit del transportador del LUT1, donde la dieta cetogénica es digamos, el tratamiento de primera elección. ¿En qué consiste, no es cierto? Es una dieta especial en la que se utilizan, digamos, altas concentraciones de lípido, bajas concentraciones de proteína y una nula, digamos, casi o mínima de carbohidratos, en que permiten, digamos, básicamente que la energía del cerebro sea a través de los cuerpos cetónicos y no de la glucosa como lo utilizamos habitualmente, y esto determina que disminuya la excitabilidad neuronal a través de distintos mecanismos y por lo tanto disminuye la frecuencia de las crisis epilépticas. Ahora,
Es importante decir en estos casos que hay distintos tipos de dietas cetogénicas, en general hay 4 grandes grupos, se utilizan según el diagnóstico del paciente, la edad del paciente, pero también importante según cuál es la experiencia del grupo, digamos, médico y de profesional médico que va a implementar esta dieta, porque no es una dieta fácil, digamos, tiene que ser hecha por un neuropediatra, un nutriólogo, nutricionista, digamos, son pacientes que tienen que controlarse de manera regular, pero sí se ha visto que alrededor de un 60% logra una reducción de por lo menos el 50% de las crisis que tenía. ¿Ya? Por lo tanto es una reducción sin duda importante. Y hasta se describe que un 10 a un 13% podría quedar libre de crisis con la dieta cetogénica. Por lo tanto, es un recurso importante y es un recurso que tenemos en Chile, que tenemos en nuestros hospitales públicos a lo largo de Chile, digamos, no solo en Santiago, así que por supuesto es una herramienta importante a considerar. En relación, sí, a los fármacos, es una pregunta difícil, la verdad. Digamos, en bastantes congresos internacionales también se habla de esto en relación a los genéricos y no. Nosotros sabemos que en general estos genéricos bioequivalentes tienen el compuesto químico, digamos, en las mismas concentraciones que, digamos, que el fármaco original que se realizó, pero por supuesto siempre está la duda en relación a algunos excipientes o a la forma en que efectivamente tal vez podría variar un poco cuál es la acción en cada paciente. Ahora, desde el punto de vista clínico, lo que uno ve es que la mayoría de los pacientes sí andan bien con los fármacos bioequivalentes. Pero es cierto que uno ve, digamos, en la práctica clínica que hay algunos pacientes que responden mejor a una marca u otra. Eso no tenemos una claridad absoluta de por qué ocurre, pero a pesar de que la mayoría responde bien a estos fármacos bioequivalentes, efectivamente hay algunos pacientes que van a responder mejor a una marca u otra. Así que es algo que nosotros siempre tenemos que estar pendientes de eso. Ahí caso a caso, entonces, cada uno Así es. Distinto. Cada paciente es distinto. Pero Tengo entender una que la mayoría también, sí responde. que es una pregunta como bien práctica. ¿Existen algunos fármacos de rescate que están indicados para algunos pacientes refractarios, cierto? Que se usan como SOS, y de repente la familia llega con este fármaco, esta indicación de SOS al colegio o al centro donde se atiende el niño, pero a veces la indicación del medicamento es por vía rectal. No es muy amigable para algunas personas poder hacerlo, o no hay en algunos espacios imposible poder aplicarlo por vía rectal. ¿Qué otras alternativas hay? Que yo he escuchado que existen otras que se pueden aplicar no solamente por vía rectal, y cómo se puede, en el fondo, plantear este tema al tratante para que plantee algunas alternativas frente a una situación así. Claro. Lo primero es tener claro que el paciente realmente tenga indicación de utilizar un medicamento de rescate, ¿no es cierto? Que en general van a ser pacientes que tienen crisis prolongada y generalmente son pacientes que han tenido un estatus epiléptico o que tienen alto riesgo de presentar. Lo segundo es que tenga, digamos, que el cuidador, ya sea el familiar, que, digamos, esté capacitado para poder aplicar este medicamento de rescate, porque estamos, ¿no es cierto?, todos de acuerdo que el verse enfrentado a una crisis epiléptica es una situación bastante angustiante y que por lo tanto no todos, y algunos padres reconocen que la verdad ellos no serían capaces de aplicar un medicamento de rescate. Lo tercero, en general, el medicamento de rescate que nosotros utilizamos son el grupo que se llama las benzodiazepinas, y por lo tanto tenemos que estar seguros que al paciente que vamos a indicar este medicamento de rescate no haya tenido efectos adversos con el uso de benzodiazepina. Y lo cuarto es que hay que tener claro que hay un grupo de pacientes que, digamos, podrían tener, digamos, complicaciones con el uso extrahospitalario, ¿no es cierto?, de benzodiazepinas, por ejemplo, en contexto de un paciente que sea muy hipotónico, que tenga mucha hipersecreción bronquial, ¿no es cierto?, probablemente si ese paciente, nosotros le damos benzodiazepina en un ambiente prehospitalario, podría tener efectos desde el punto de vista respiratorio que podrían incluso llegar a ser mortales y por lo tanto en ese paciente no lo vamos a elegir. Teniendo esto en claro, ¿no es cierto?, las benzodiazepinas, este grupo podemos aplicarla en un ambiente prehospitalario como de rescate a través de distintas vías. La que inicialmente más se utilizó, ¿no es cierto?, y es la que está aprobada en realidad por la FDA, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, es la vía rectal del diazepam. Antes en Chile teníamos la presentación que era bastante práctica, que era el Pasinax, ¿no es cierto?, que era como una jeringa que venía preparada en 5 miligramos, en 10 miligramos, y claro,
era por vía rectal, pero daba bastante seguridad al papá porque no tenía que calcular, sino que era llegar, ¿no es cierto?, y poner la dosis, digamos, que se lo hubiera indicado según venía de 5 de 10. Pero eso ya no lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces los papás tienen que tener un kit especial con una ampolla que hay que preparar en el momento, y a eso además obviamente agregamos que la vía rectal, por supuesto que no es una vía cómoda, aún más, ¿no es cierto?, a mayor edad, ¿no es cierto?, y menor compromiso cognitivo del paciente. Y gracias a eso se han desarrollado otras vías. Una de esas está el uso de midazolam intranasal. La verdad que aquí en Chile, desde el punto de vista comercial, no tenemos esos elementos para aplicar, como lo hay en Estados Unidos, pero sí tenemos la posibilidad de aplicar esta ampolla de midazolam intrayugal, ya como entre la mejilla, ¿no es cierto?, por dentro, realmente es una técnica que está siendo bastante más fácil para los papás, más aceptada y que nos está dando buenos resultados. Así que sí, hay nuevas alternativas en relación a eso. Entonces ahí nuevamente conversar con el doctor, caso a caso, con Exacto. la doctora, cómo lo ha tolerado antes el paciente, etcétera, etcétera. Y la última pregunta, porque ya estamos en la hora, tiene que ver con los gatillantes, los principales gatillantes de crisis en pacientes refractarios. ¿Son los mismos que en población con epilepsia? Es decir, abandono a fármacos, privación de sueño. Eso Sí, la verdad esencialmente, es que sí. desmitificar un poco eso. Sí. El abandono de fármaco, la no toma de una dosis, es lejos la causa más frecuente a cualquier edad en un paciente con epilepsia de presentar una crisis. Lo segundo es, en general, en nosotros en pacientes pediátricos, es una patología intercurrente, básicamente una infección, una enfermedad febril, puede determinar con más frecuencia, ¿no es cierto?, que el paciente efectivamente tenga una crisis epiléptica. Lo tercero que es muy importante, tanto en edad pediátrica como en edad adulta, es en relación al sueño. Nosotros podemos tener un paciente adolescente portador de una epilepsia, por ejemplo, mioclónica juvenil, que es una patología frecuente dentro de las epilepsias, que es una epilepsia que en general responde bien al tratamiento, pero que el paciente está con muchas crisis, y en realidad una de la investigación ve que el paciente no está durmiendo bien, está haciendo mucha privación de sueño, y que eso está determinando que no haya un buen control de crisis. O sea, la higiene de sueño también es algo fundamental en el control de crisis. Y hay causas menos frecuentes de gatillante para crisis epilépticas, pero que van a depender en realidad un poquito en relación al síndrome epiléptico que presenta el paciente. Muchas veces hay, ¿no es cierto?, este miedo en relación a las luces, o incluso en relación a un programa de televisión hace ya bastantes años, en que podía producir crisis epilépticas, pero la verdad es que las epilepsias que son fotosensibles, o sea que en relación a estos cambios, ¿no es cierto?, de luces y a frecuencias específicas, es un porcentaje bastante pequeño de las epilepsias en general. ¿Los estados febriles? Por supuesto que sí, sí, esa es como, por eso le dije como segunda causa, digamos, patología intercurrente, infecciosa, asociada a fiebre, sí es una causa importante de crisis epiléptica, sobre todo en nuestros pacientes pediátricos. ¿Hay alguna recomendación específica, por ejemplo, en relación a la vacuna? También nos ha llegado algunas preguntas, sí, me refiero a la vacuna obviamente Sí. por el COVID. Sí, en general en los pacientes con epilepsia refractaria, y eso por ejemplo está estudiado bastante en los niños con Dravet, la recomendación es que los pacientes tengan un esquema habitual de vacunación. Ya lo que se dice, digamos, es que en general uno podría sí dar algún antipirético, o sea, para evitar que el paciente le suba la temperatura en forma horario el día en que va a realizar la vacunación, pero en general todas las pautas, los consensos hablan de que sí, los pacientes deben vacunarse. Ahora, por supuesto que siempre uno tiene que analizar el paciente caso a caso. Hay pacientes que por supuesto han tenido efectos adversos en relación a un tipo de vacuna, y en esos pacientes probablemente nosotros vamos a intentar tal vez utilizar otro medio de vacunación en relación a un patógeno en particular, o tal vez postergar un poco la vacunación. Entonces, efectivamente sí, en algunos casos donde vamos a tener efectivamente que postergar la vacunación. Pero en general en un paciente con epilepsia refractaria se aconseja sí realizar la vacunación. Y en relación a la vacuna, me imagino que se refieren ¿no es cierto?, al COVID. En general, las vacunas que en la población pediátrica que se está utilizando tienen los mismos mecanismos de acción que la vacuna de influenza, que nuestros pacientes con epilepsia les recomendamos que se pongan cada invierno, por lo tanto no habría contraindicación en la mayoría de los pacientes. Insisto que por supuesto siempre van a haber casos especiales, pero por eso es tan importante, digamos, que se converse con su neurólogo tratante.
Muchas gracias. Quiero solamente para ir terminando agradecer la colaboración de nuestro intérprete en lenguas de señas, que está por ahí, Vicente, y también, por supuesto, la participación y esta gran generosidad que han tenido ustedes dos, Javiera y la doctora Quintana, en compartir sus conocimientos, sus experiencias al servicio de quienes nos están escuchando hoy día. Y les quiero pedir, para ir finalizando ya este primer conversatorio, hay varias preguntas que nos llegaron, solamente dar un mensaje final para quienes nos escucharon hoy día. De usted, doctora, el mensaje principal, y también de parte tuya, Javiera, el mensaje principalmente para los padres, para las madres, para las familias, sobre todo, y no sé si tuviste oportunidad de leer ahí en el chat, mucha gente preguntando cómo informar este tema en el colegio, por ejemplo, y no sentir que hay un terror terrible recibir un niño con Dravet, etcétera. ¿Con qué se quedan cada una como mensaje final para ir cerrando? Y les doy la palabra ahora para que luego cerren. Bueno, Doctora, de mi parte, sí. De mi parte, quiero dar más que nada un mensaje de esperanza, porque por supuesto que este es un diagnóstico que causa miedo tanto en el paciente como en la familia, pero hoy en día, gracias digamos, a los avances científicos, tenemos cada vez más medicamentos para tratar las epilepsias refractarias. Tenemos la posibilidad de realizar cirugía, que es una posibilidad real en nuestro país y en nuestro servicio público. Tenemos la posibilidad de fármacos específicos en relación a etiologías genéticas específicas, y por supuesto, como hablamos también, está la posibilidad de hacer dieta cetogénica, estimuladores de nervio vagal, o sea, contamos con bastantes herramientas para un manejo adecuado en relación al control de crisis, y también tenemos equipos multidisciplinarios para manejar al paciente, digamos, en todo su aspecto biopsicosocial. Así que el mensaje es de esperanza, es de que busquen, digamos, ayuda y que confíen en sus neurólogos, en que realicen sus preguntas, porque, por supuesto, la educación y tener estas instancias en que nosotros podamos aclarar dudas son fundamentales tanto para los pacientes como también para nosotros como médicos. Gracias, muchas gracias. Y Javiera, tu último mensaje, palabra para quienes nos están escuchando esta tarde. Sí, bueno, también me sumo a las palabras de esperanza de la doctora Carolina, y también un poco me gustaría, no sé, motivar a los cuidadores, a las mamás, ¿cierto? Que generalmente son las mamás, ¿verdad? A que también se informen, que no sientan que le están haciendo un favor, ¿verdad? Oiga, pucha, el niño, el colegio, no es un favor, ¿cierto? Es un derecho. Así que a la mamá que decía ahí que, pucha, ¿cómo lo hacemos con el tema de la epilepsia? Probablemente muchos colegios van a decir que no, pero hay que buscar el indicado. Van a llegar a un buen lugar. Lamentablemente los colegios particulares tienden a hacer eso, a cerrar las puertas, pero los colegios municipales o públicos, por decirlo así, tienen mayor responsabilidad en aceptarlo. Así que busquen el lugar, y nada, mucha suerte, no sé, mucha fuerza en ese proceso, pero realmente es necesario, y es muy valioso para el crecimiento de sus hijos y de la sociedad en general, la verdad. Eso. Muchas gracias, Javiera, muchas gracias, doctora, y gracias, Vicente, y a todos ustedes que siguieron esta transmisión a través de Zoom o a través de nuestro Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado. Les quiero contar que esta actividad, al igual que todas nuestras actividades educativas, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de mañana para que puedan visualizarlas o compartirlas. Y los invito, por favor, a conectarse la próxima semana, el martes 12 de octubre, a las 7 de la tarde de Santiago de Chile. Nos vamos a estar juntando nuevamente a conversar nuevamente sobre epilepsias refractarias, pero con otro enfoque. La próxima semana vamos a estar con nuestra psicóloga Daniela Araya, que va a hablar de todo el mundo de emociones y el gran impacto que puede provocar en el desarrollo socioemocional, no solamente del paciente, del niño, sino que también de todo su entorno, el enfrentarse a este diagnóstico y a todo lo que conlleva, ¿cierto? El mundo escolar, el mundo de los amigos, qué pasa con los hermanos, qué pasa con los roles ahí dentro de la familia extensa, cómo sociabilizamos esto,
cómo a veces transmitimos el estigma sin darnos cuenta desde la primera etapa de crianza. Así que vamos a estar en una jornada súper interesante también con Daniela, y nos va a estar acompañando la Fundación Fundemi, la Fundación de la Hemisferectomía, que tiene que ver con una cirugía, y más adelante le vamos a ir contando semana a semana las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Así que muchas gracias por habernos acompañado, nos despedimos, muy buenas noches y gracias a todos quienes se conectaron hoy día. Buenas noches. Buenas noches, chao, chao.